Amada Iglesia de Dios, paz. Seamos bienvenidos en esta bella y hermosa mañana de este santo día de reposo, el cual pues Dios en su amor y en su voluntad nos vuelve a reunir en este hermoso día. Un día bastante gris, ¿verdad, hermanos? Fresco, por cierto, ¿verdad? Pero de aquí el mes de marzo y de abril, quién sabe cómo estemos aquí, ¿verdad? Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos, ¿verdad? Que haya frío, que haya calor, pero más agradable, que haya ese calor espiritual, ¿verdad, hermanos? Ese calor que nos hace sonreír, ¿verdad? Y debemos de ser felices, hermanos. En toda nuestra vida, nuestra lucha es ser felices. Hay que ser felices, hermanos, porque no sabemos cuando Dios nos diga: hoy es tu último día, hijo. Hoy es tu último día, hija, ¿verdad? Entonces debemos de ser felices, hermanos, ¿verdad? Vivir como si fuera el último día de, ¿qué, hermanos? De nuestra vida. Una forma positiva, sonreír en la vida, porque a eso hemos sido llamados. Entender la razón por la cual hemos venido a este mundo. Y nada más es un viaje, ¿verdad? Algunos nos dura poco, otros nos dura menos, otros más, pero ahí vamos, buscando ser felices. Así que disfrutemos este día, hermanos, en el Señor. Por lo consiguiente, amemos a nuestro Dios. Vamos, hermanos, antes de iniciar esta escuelita hermosa en esta mañana, vamos a doblar rodillas y vamos a dar gracias a Dios por todo. Amantísimo Dios y bendito Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que en esta mañana, soberano Padre, nos encontramos de hinojos, a sus pies postrados, Señor, rindiéndole las gracias por las múltiples bendiciones, por todos aquellos cuidados que usted ha tenido de nosotros durante estos 6 días consecutivos de labores. Y en esta mañana, cuando ya nos disponemos, Señor, para reflexionar en su bendita y santísima palabra, ruego, Padre Santo, pues nos envíe una doble porción de su Santo Espíritu. Padre bueno, sea usted el invitado de honor en medio de nosotros, Señor. Que su santo ángel acampe a nuestro alrededor para que nos proteja y nos defienda, Señor, de todo espíritu adverso, Señor. Que de nuestra mente salga todo ego, bendito Dios, todo temor, toda angustia, toda inseguridad, toda incertidumbre, Señor. Desaparezca de nuestra vida, bendito Dios, ya que usted es digno de honra, gloria y alabanza por todos los siglos. Padre bueno, le ruego por mí, Señor. Me dé palabra llena de gracia, Señor, palabra de sabiduría, para poder, bendito Dios, darme a entender con su iglesia, Señor Santísimo, y traer esos conceptos que están reflejados en su palabra, hacerlos notorios, Señor, en medio de esta generación, en medio de esta santa iglesia, la cual usted espera que se prepare cada día, Señor, porque hemos sido llamados a vivir esa vida, Señor, piadosa, en santidad y en verdad. Padre bueno, en esta mañana le ruego se quede con nosotros desde el inicio hasta el final, y que cuanto hagamos todo sea para honra y gloria y alabanza de su nombre. Favor que vengo a suplicarle, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a tomar, hermanos, nuestra escuelita. Sé que la hemos estudiado, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo la hemos estudiado, hermanos? De arriba, abajo, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba es la forma de poderla interpretar o entenderla, ¿verdad? Porque si solo le damos una leidita y ya estuvo, decimos, no, hay que comenzar a leer de hacia abajo, hacia arriba, y luego otra vez, y volverla, hermano, a leer y a releer una y otra vez para que nosotros podamos llegar a la conclusión de lo que es la bonita escuela que tenemos mes a mes, cada trimestre, perdón. Nuestro tema se intitula ¿Existe la Trinidad en la Biblia? ¿Verdad? Está en signos de interrogación. ¿Existe la Trinidad en la Biblia? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a confirmar a través de ella, porque habrán muchas preguntas, hermanos, pero en la Escritura tenemos también todas las respuestas, ¿verdad? Qué bueno, hermano, ¿verdad? Que ahí encontramos toditas las respuestas.
Dice allá en Hebreos, vamos a la lectura bíblica de una vez. Hebreos 1:1-4. Leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Tomemos nuestro asiento, carísimos hermanos. Y espero, hermano, que en esta mañana, le ruego en el nombre del Señor, que abramos nuestra Biblia, no las mantengamos cerradas porque vamos a ir interactuando. Y este su servidor va a dirigir un versículo a cada uno por nombre, por cuanto el tema es extenso, hermanos, y viene respaldada por muchos versos y muchos capítulos de las Sagradas Escrituras. Entonces, carísimos hermanos, nos vamos a dar la tarea de leerlos todos, ¿verdad? Aunque quizás no podamos entrar en un análisis de cada uno de ellos, pero sí los vamos a lecturar para tener así la certeza de lo que vamos a decir allá a la gente que desconocen, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero, hermanos? Es Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo. Ahora dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesucristo ahora, hermanos? Como dice el libro de los Cantares, mi amado, dice, se ha ido lejos, dice, ¿verdad? Y yo le busqué, dice, pero más no lo hallé, dice el poema, ¿verdad? Pero nosotros sí lo hemos hallado, ¿verdad? Y Él nos encontró un día, nosotros. Por eso dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad es el Padre Celestial. Hecho, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito. ¿Hijo de quién, hermanos? De Dios. Y ninguno de los ángeles le dijo, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Que no le dijo así a Miguel, a Gabriel, a ninguno de los ángeles, a los querubines. Los querubines dice que cuando ven al eterno Dios, allá en la revelación de Ezequiel dice que con 2 alas cubrían su rostro y con las otras 2 alas cubrían sus pies y no podían sostener la mirada del eterno Dios. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, ha tenido, hermanos, ese privilegio de sentarse a la diestra de Dios, y en su segunda venida dice que será el Rey de Reyes y Señor de ¿qué, hermanos? Señor de señores, ¿verdad? Y desde allí, hermanos, nosotros formaremos parte en su reino por 1000 años. Cuando el Señor diga, ven buen siervo, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de ¿qué, hermanos? De tu Señor. Dios quiera, carísimos hermanos, que en ese día allí estemos presentes todos los que estamos en esta mañana. Ahora el tema, hermanos, nos lleva a la meditación. ¿Existe la Trinidad? Usted sabe que en la mente del hombre, hermanos, de la humanidad, él ha creído, hermano, en un Dios y se ha formado la idea de que hay un Dios. Aún en su ignorancia, sabe que la vida depende de algo. Aún aquellos ateístas, hace días
una señora aquí en el continente europeo le decía, su entrevistador, ¿y usted qué cree, hermosa dama? Le dice, ¿qué dice de la vida? ¿Qué es la vida? Y aquella dama dijo, la vida es mi familia. La vida es mi hogar, porque no sabe de Dios. Pero en sí la vida, le decía al que lo entrevistaba, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la razón de la vida? Allí sí eran palabras bastante serias. ¿Cuál es la razón de la vida para nosotros, hermanos? Hermanos, ¿cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia, hermanos? ¿Cuál es la razón de nuestro existir, hermanos? Es Dios, hermanos. Si en Él nos movemos, dice allá el escritor, por Él tenemos vida, por Él nos levantamos en esta hermosa mañana. Por Él, hermanos, llevamos a nuestra mesa ese pan de cada día. Él es todo, hermanos. Él es el gran yo soy. Mire, y esta dama se quedaba corta con las preguntas, porque habrán muchas interrogantes que el hombre se plantea, y aún en el que las estaba haciendo no las entendía, pero las estaba diciendo. Bueno, al final aquella dama dijo, la vida, dijo, puede venir de algún lado, dijo. Mire, así dijo, ¿verdad? La vida puede venir de un ser que no conocemos, dijo, de algún lado, porque no venimos, dijo. No somos el resultado de la evolución. Si así fuera, dijo, todos esos cuadrúpedos ya se hubieran convertido en humanos. Mire qué respuesta que dio, hermano. Hay un ser supremo que cuida de nosotros. Y está el Hijo de Dios, Jesucristo, el autor y consumador de la vida. ¿Qué, hermanos? Hablemos, hermanos. No tengamos temor. ¿Quién es el autor de nuestra salvación, hermanos? Es Jesucristo, el que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y el Padre es el que hizo todas las cosas del universo, las que se ven como las que no se ven. Y Él, con el poder de su palabra, dijo un día, y sean, dijo, los monstruos marinos, y sean las bestias del campo, y sean las aves de los cielos, y multiplíquense conforme a su especie. ¿Quién dijo esas palabras, hermano? Esas palabras las dijo el eterno Dios en la hermosa creación. Y nosotros ahora vemos bellas aves que se posan en los montes, ¿verdad? Hermosos ríos caudalosos. Todo fue creado por medio de la palabra de ¿quién, hermanos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y el hombre qué ha hecho hasta este día, hermano? ¿Qué ha hecho el hombre, hermanos? El hombre lo que ha hecho es contaminar el medio ambiente, ¿verdad, hermano? Y nosotros también, ¿verdad? Cuando descuidamos, tiramos por ahí los desechos en cualquier parte. Estamos contaminando el planeta Tierra que un día Dios le entregó al hombre, ¿verdad? Limpio, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿verdad? Que multiplicaos, le dijo, ¿verdad? Henchid la tierra y sojuzgarla, pero no dijo contaminarla, ¿verdad? Bueno, hermanos, ahí tenemos un breve análisis. Una parte intermedia de lo que es este tema, un enfoque, hermanos, de lo que es nuestro Dios de poderoso. El objetivo de la lección dice, conocer si la doctrina de la Trinidad es una enseñanza de nuestro Dios o es una de tantas herejías introducidas por los dirigentes de la iglesia romana. ¿Verdad, hermanos? Ese es el objetivo, conocer la doctrina de la Trinidad, porque es una doctrina, es un dogma religioso que los hombres han adquirido, ¿verdad, hermanos? Los hombres los han hecho. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Para no extenderme en este tema, hermanos, porque es extenso, sin exagerar, son temas muy extensos. Quiero que digamos el verso de memoria, porque después si me voy a predicar, dejo a los hermanitos, ¿verdad?, sin su tiempo y luego hacemos en carrerita las cosas, pero para que cada quien tenga, hermanos, el buen deseo de decir el verso de memoria, que está un poquito largo, ¿verdad? Pero podemos intentarlo, hermano. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. El texto de memoria dice a la letra:
Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, y quien todo procede, para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, de quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios 8:6. Paz. Paz, hermano. Gracias. Paz, hermanos. Paz, hermana. Voy a tratar de decirlo. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Según primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Paz, hermanos. Paz, hermano. Carísimos hermanos, paz. Paz, hermano. El verso de memoria dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Según primera de Corintios 8:6. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermana. El verso de memoria dice: y para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios 8:6. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz, El hermana. verso de memoria dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, por quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios 8:6. Paz. Paz. Paz, amada iglesia, Paz, dice así hermana. el verso: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, de quien todo existe y por medio del cual vivimos. Primera de Corintios 8:6. Gracias. Paz. Paz. Paz, amada Paz, iglesia. hermana. Voy a tratar de decir el verso de memoria que está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 8 y el versículo 6. Sí, hermano. Y abajo Para hacia arriba. nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien, por el cual procede todo y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por el cual existe todo y para el cual vivimos. Ay, perdónenme, mi hermana. Sí, la hermana la leyó de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y se equivocó, pero bien. Tuvo toda la buena intención de decirlo, hermano. Válido, ¿verdad? Paz, hermanos. Paz, hermana. Voy a intentar decir el verso, Sí, hermano. ¿verdad? Dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, por el cual, de quien procede y por el cual vivimos, y un solo Señor, nuestro Señor, y un solo Señor, Jesucristo, por ¿Por quién? quien son las cosas y por el cual vivimos. Primera de Corintios 8:6. Paz, hermano. Paz, hermano.
Está bastante largo el versículo de memoria, ¿verdad? Hay que ser bastante, tener retentiva para poderlo memorizar, ¿verdad? No es fácil, pero la forma de poderlo entender y memorizarlo es de escribirlo una vez, otra vez y otra vez, y escribirlo una y otra vez. Yo así lo sé, hoy soy un poco perezoso. Oye, ya me conformo que otros lo dicen, ¿verdad? Va, hermanos, los hermanos varones, todos, ¿verdad? Sí veo que todos lo van a decir. Va, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermano. El verso de memoria dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor Jesucristo, que por Él todo existe y por el medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Paz. Paz. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Dios, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Paz. Paz, hermano. Sí. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice: para nosotros no hay más que solo un Dios, el Padre, por quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que solo un Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. 1 Corintios 6:8. Así es. Paz. Paz, amada Iglesia de Dios. Dice el verso de memoria: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Según 1 Corintios 8:6. Paz, hermano. Paz. Gracias, hermanos, que pudieron decirlo de memoria, ¿verdad? Hicieron bastante esfuerzo por recitarlo. Les ruego se pongan de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a leer todos juntos, hermanos, ¿verdad? Es palabra bendita de nuestro Dios, que nos dice así a la letra: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Esto fue lo que tropezaron algunos judíos, ¿verdad, hermanos? El pueblo de Israel. Cuando vieron a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, no creyeron. Y ellos decían: nosotros somos un Dios, conocemos. Y tú te haces pasar por Hijo de Dios, pero tú eres hombre, le dijeron. Pero ya Jesucristo resucitado formó parte de él. Es la sustancia, como lo dice el escritor a los hebreos, es el resplandor de la gloria de Dios, ¿verdad? Y por ahí mi hermano Daniel me daba un versículo y capítulo donde dice: porque yo y el Padre, dice, uno solo somos. Versículo, démelo allí, hermano. Ya lo perdió. Bien, hermanos, en la narración bíblica dice que el Padre y su Hijo, una sola cosa, ¿son qué, hermanos? Son, ¿verdad? Aquí es donde hay cierta confusión. Y hay que sacar, hermanos, el conocimiento, el extracto de todo ello para saber y no confundirnos. ¿Cómo es eso, hermanos? Que uno solo son. ¿Verdad, hermanos? Ahí está el detalle. El Hijo nunca le contradijo al Padre. El Padre jamás le va a contradecir al Hijo. Están unidos en el mismo propósito y en el plan de salvación de llevar a las almas a la vida eterna. En eso ellos están de acuerdo. El Hijo no hace nada que al Padre no le agrade. El Padre nunca hizo algo que no le placiera a su Hijo.
Su Hijo estuvo sujeto al Padre, ¿verdad? Aún en su muerte. Él dijo, Padre, dijo, si es posible, pase de mí, dijo, esta copa. Pero no sea como yo digo, sino que se haga, ¿qué, hermanos? Tu voluntad. ¿Verdad que era un diálogo entre padre y hijo, hermano? ¿Verdad que eran diferentes? Y cuando él ya estaba expirando en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Él dijo, Padre mío, ¿por qué dijo? Me has desamparado. ¿Verdad que se sentía solo, hermano? ¿Y a quién clamó? A su Padre. Entonces, ellos eran dos personas, pero unidos en propósito. Allí donde está la confusión de algunos cristianos pseudos, que ellos pueden ser muy bien intencionados, pero sí muy mal informados, que es diferente. Y dele gracias a Dios usted, hermana y hermano, que no fue a quedarse allá. Porque si no, aunque usted supiera que está errado de una verdad, usted siguiera aferrado a ese engaño. Solamente Dios en su amor y en su misericordia lo podía traer al seno de la amada iglesia de Dios. De allí nadie lo mueve, porque este es su servidor. He tratado, hermanos, de llevar la enseñanza a aquellos grupos, a aquellos cristianos pseudos, y son temas tan polémicos que hemos pasado horas y horas derivándolo a través de la palabra y no se logran convencer, porque si Dios no los convence, nosotros tampoco los vamos a convencer. Mire, ellos hablan de la hermosa Trinidad, dicen, ¿verdad? La Santa Trinidad. Ah, qué lindo es, dice, la enseñanza del Dios Trino, dice. ¿Quién lo saca de allí, hermano? Nadie, ¿verdad? Hemos hablado con mormones, testigos, luteranos. Cuando uno toca la puerta y va de casa en casa, uno no sabe quién está detrás de esa puerta. Pero hay que tener las habilidades y la capacidad de dialogar bíblicamente y poner en alto la enseñanza de la amada iglesia de Dios, porque nosotros somos la iglesia de Dios actual. Los primitivos cristianos, los cristianos del primer siglo, ellos no se equivocaron cuando evangelizaron, ellos no creyeron así. Ahora espero su cooperación, hermanos. Veamos, hermano, el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, hermanas, hembras, Deuteronomio capítulo 6, ¿quién me la da lectura? Hermanas hembras, Deuteronomio 6:4. Espero, hermanos, seamos prestos e interactuemos, hermanos. Dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén, hermano. Así le dijo Moisés al pueblo de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas enseñanzas, le dijo, se las darás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, y las pondrás en las portadas de tus puertas. Allí escribirás estos versículos para que tuvieran en memoria los hijos, los padres, los abuelos, toda la familia viera aquello que estaba, que nuestro Dios, que hermano, es un solo Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Deuteronomio. Génesis 21:33, hermanitas. Génesis 21:33. Paz, hermanos. Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba y invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Paz. Paz, hermano. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Es eterno, ¿verdad? Así le llamaron los judíos, ellos no le llamaron Jehová. Algunos rabinos allá con los siglos venideros le dieron el nombre de Jehová. Los griegos le llamaron Yahvé. Pero el nombre de nuestro Dios solo está cifrado en 4 letras. ¿Verdad? Que es un misterio el nombre de Dios hasta este día, hermanos. ¿Verdad? Alguna inspiración hubo para que le llamaran Jehová. Pero todos los rabinos, los maestros, los enseñadores, profetas, decían el Dios altísimo, el Dios soberano, el eterno Dios. Y así se conoce, porque es el único que es eterno. De ahí nada es eterno, hermano, todo es temporal. Hermanos varones, Hechos capítulo 17 y verso 24, un hermano varón, rápido.
Amén, hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. Gracias. Dice que el Dios de los cielos, Él no habita en templo hechos por manos humanas. ¿Quién es ese templo ahora, hermanos? Somos nosotros. Pablo decía, ¿o ignoráis que sos templo y morada del Espíritu de Dios, el Dios viviente? No ignoréis, decía, porque cualquiera que destruyera el templo, Él también lo destruirá. ¿Verdad, hermanos? Este fue el mensaje que dirigió el apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas, dirigiéndose a los atenienses. Y ahora no es para los atenienses, sino que es para cada uno de qué, hermanos, de nosotros que estamos en esta mañana. Hermanas, alguien que esté presta ahí, Jeremías 31:35. Amén, hermano. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz. Para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias. Ahí vemos, hermanos, Él es el Todopoderoso, hermanos. Él permite que haya día y que haya noche. Un solo sol alumbra el mundo, el globo terrestre. Cuando en una parte del continente está a oscuras, otra está que es de día. Pero eso lo hace el poder de nuestro Dios y no se ha detenido hasta este día el sol. Él hace su recorrido. Él es poderoso, hermanos. Él es el Todopoderoso. Lucas 1:37, otra hermanita que esté presta. Una hermanita que esté presta allí. Lucas 1:37. Paz, hermanos, porque nada hay imposible para Dios. Acérquese al micrófono. Paz, hermanos. Paz, hermano. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Gracias. Que nada hay imposible para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios hasta este día, hermanos? No hay nada que sea imposible. Dios todo lo puede porque Él es soberano. Él es el creador Sí, así es, hermano. Él conoce aún hasta nuestros pensamientos. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 8. ¿A dónde, dice, me iré de tu espíritu? Si yo, dice, retomare las alas del alba y remontare mi vuelo y habitare al extremo de la mar, he allí que tú estás, dice. Fíjese, hermanos. ¿Quién pensó huir de Dios, hermanos? ¿Quién huyó de Dios, hermano? Pensó huir de Dios, fue el profeta Jonás, ¿verdad? Dice que comprando su boleto se fue en una nave rumbo a Tarsis, dice, ¿verdad? Y allá en alta mar vino una gran tempestad. Me voy a ir, dijo, lejos de la presencia de Dios. Dios estaba en todo lugar, hermano. Dios está en este lugar. Dios está en todo lugar. Él es omnipotente, omnisciente y omne-, hermano, presente. ¿Verdad? Él está acá, ¿verdad, hermanos? Ahí vamos sacando ya conclusiones. Si la Trinidad se le atribuye que es la tercera persona, ¿cómo podría una persona estar en todos los lugares al mismo tiempo? Estuviera en Guatemala, México, El Salvador. ¿Cómo podría si fuera una persona? Porque estos que creen en la Trinidad están creyendo en un Dios trino, que los dioses son de 3 cabezas, ¿verdad? 3 dioses, así de 3 cabezas. Ahora que se pregunten estos individuos, estos enseñadores, ¿cómo una persona va a estar en todos los lugares al mismo tiempo? ¿Verdad que no hay lógica en ello, hermanos? Lo que está entre nosotros es el poder de Dios que emana del Todopoderoso.
el poder que tuvieron los primeros cristianos. Ellos clamaron a Dios y Dios les oyó. Es el poder divino que manda y que es dado a los que obedecen. Salmo, vamos a ver más adelantito. Nuestro Padre Celestial tiene un hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos la segunda parte. Hemos visto la primera parte. Aquí vamos con nuestro Señor Jesús. Juan 8:58, hermano. Un hermano rápido ahí, que esté leyendo las escrituras. Juan 8:58. ¿Hay un hermano por ahí que esté atento a la lectura? Sí, hermano. Díjoles Jesús. Juan 8:58. Díjoles Jesús, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gracias. Ese es lo que no creyeron los judíos. Y dijeron al divino maestro, no tienes ni 50 años y dices que eras antes de Abraham. Fíjese, hermano, pero era antes, ¿verdad? Antes que los patriarcas, antes que todos los profetas de Dios. Él ya existía. Hermanos, dice Juan 1:1 que él era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Hermano, Jesucristo cuando vino a la tierra en forma de varón, ya su existencia ya era, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo la presencia de la divina persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas hembras, vamos a ver allá en Colosenses 1:15. Hermanitas, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias. Dice que es la imagen del Dios invisible. Jesucristo fue la imagen del Dios invisible. Y hasta este día, hermanos, Él está sujeto al Padre, al Dios Todopoderoso. Aquellos judíos no le pudieron creer porque veían que era hombre, que comía, ¿verdad? Con los amigos, era invitado y dijeron, ¿cómo va a ser este el Hijo de Dios si este come aún hasta con los pecadores, ¿verdad? Mire, aquella mujer pecadora que le enjugó los pies con sus cabellos y con sus lágrimas. Si fuera el Hijo de Dios, dijeron los judíos, supiera quién le está tocando. Y no podían creer, no le creyeron. Hermanos, pero aquí identificamos nosotros al Señor Jesucristo. Juan 17:5, alguien que tenga el deseo de leerlo. Juan 17:5. Allá está la hermanita al fondo. Sí, estamos prestos. Estamos prestos, ¿verdad? Gracias a Dios. 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermano. En la creación del universo Él estuvo presente y fue el mismo medio principal para traer a la existencia todas las cosas. Allí estaba Jesús, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir de presto, vamos a ir rapidito. Vamos a ver Colosenses 1:16. Hermanitas, Colosenses 1:16. Una hermanita está allí de pie ya. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él. Gracias. Y para él. Gracias. Ahí vemos, hermanos, al Padre y al Hijo obrando eficazmente en nuestro favor. Veamos Tito 2:14, hermanos varones. Tito 2:14 es extensa esta lectura, hermano, pero si la pasamos por alto, hermano, no tomamos la información de vida. Como dice Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiarnos para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
Hermanos, ese fue el Señor Jesucristo quien, hermanos, se entregó por todos nosotros, hizo la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Hallamos diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Verdad que el Padre no ha muerto, hermanos? ¿Quién murió, hermanos? Fue el Hijo, ¿verdad? Si hubiera muerto el Padre, entonces nos hubiéramos quedado con un Dios muerto por un instante. Pero no, Él mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y el Hijo fue quien al morir nos perdonó de toda culpa que nosotros teníamos. Como dice allá Romanos 3:16, por cuanto todos pecaron, dice, ¿verdad, hermano? Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado era, ¿qué, hermanos? La muerte, ¿verdad? Pero somos justificados por medio de Jesús. Juan 14:15 al 17, como dice, hermanas, ya el último versículo, por ahí nos vamos a ir. Una hermanita que quiera leerlo en voz alta. Juan 14:15 al 17. Juan 14. Sí, son versos de memoria, pero los vamos a recitar todos juntos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto. Juan 14:15 al 17. Permítame. Sí, perdón. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias. Hemos concluido la lectura del Padre y del Hijo y hallamos la diferencia entre el Padre y el Hijo, aunque son uno en propósito. Y en el plan de salvación ahí estaba el Hijo de Dios obrando en nuestro favor, dándose en precio de rescate por nuestras culpas. Así, carísimos hermanos, ahora ¿de dónde se toma la enseñanza de la Trinidad? ¿De dónde viene esa creencia? Hermanos, esto fue un dogma, hermanos, que se dio allá por el siglo III y IV, por los papas. Fue un dogma religioso, un paradigma, hermano, que nada más viene a quedar fuera por medio del Santo Evangelio, que es la gracia de nuestro Señor Jesús. Mire, los dogmas o paradigmas católicos, hermano, estos se dieron allá en los concilios de Nicea, en el concilio de Trenton, en el concilio de Bética. Allí se llevaban a cabo aquellos concilios de los jerarcas católicos religiosos con los dirigentes cristianos. Allí se citaban a discutir las enseñanzas, a poner por orden la palabra del Señor. Y sabe, hermano, que en ese tiempo Roma pagana, Roma religiosa, tenía el dominio de todo el mundo entero y ella dominaba, hermano, social, podemos decir civil, religioso, todo tenía él, este imperio, el control. 1260 días, 1260 años que gobernó la Roma imperial, como también la Roma religiosa, hermanos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Hay algo que no está claro? ¿Verdad? Entonces, hermano, en estos concilios, ¿sabe qué se hacía? Era derogar la palabra del Señor, y estos hombres que tenían el poder religioso, por la fuerza, hacían creer a aquella gente que como ellos creían, así tenían que creer. Hubo un hombre llamado, hermano, Galileo Galilei, ¿verdad? Y dice que fue muerto en ese tiempo solo porque él era un investigador, un geólogo. Mire, y él dijo, la tierra, dijo, es redonda, y eso lo publicó. Y solo por decir eso fue llevado a la muerte, hermanos. Porque estaba escrito que ese imperio era el más terrible en la tierra. Dice que era el imperio más horrible, dice en una versión. Espantosa, dice, ¿y cómo era, hermano? Terrible. Nadie podía decirle algo que no le gustara porque véngase, ¿verdad? Usted iba contradiciendo a las autoridades de los jerarcas religiosos.
Miren, en ese tiempo hubieron varones valientes. Tercer y cuarto siglo. Estuvo un varón llamado Arrios, Wycliffe. Algunos varones, hermanos, que disputaban la enseñanza de estos dogmas, no aceptándolos, y se exponían a la pena de muerte, hermanos. Ellos, hermanos, discutían en esos concilios cómo era la palabra del Señor. Arrios, quien sobresalía, hermanos, este doctor había sido un gran católico. Vamos a hablar a las claras, hermano. Era católico. Se convirtió al cristianismo. Levantó un grupo de cristianos, una iglesia como está en esta mañana, y quizás más. Y le llamaron los arrianos. Era una iglesia. Y Arriano, el doctor, era fiel defensor de la enseñanza, tal como nosotros la conocemos. Y en el primer concilio, segundo y tercero, en el tercer concilio se sabe que perdió la vida. Después de verse reunido con el conglomerado de líderes cristianos y religiosos y de diferentes índoles, discutiendo estos temas, él se quedó al final de ese discurso. Y cuando ya todos se habían ido, hermano, allá salió un hombre, mire, quizás le dio la paz, pero por la espalda lo apuñaló, dice, y allí murió, ¿qué, hermano? Desangrado, aquel doctor Arrios. Y la historia es bonita seguirla. Allá dice que lo apuñaló un hombre llamado Calígula, un jerarca joven, ¿verdad? Calígula, sí, era un joven jerarca. Lo apuñaló por la espalda y allí lo dejó desangrándose y allí murió. Por discutir los principios bíblicos, y él le alegaba que no existe la Trinidad, que solo existe el Padre y el Hijo, y que el Espíritu es el poder que emana de Dios. Pero esto quería paciencia y tiempo para explicarlo. Pero aquellos hombres empecinados, aquellos papas, hermano, perseguían a todo aquel que se oponía a la enseñanza que ellos tenían. Porque en ese tiempo no era fácil, hermanos, ¿verdad? Si no tenía la sotana, no era una respetable autoridad. Mire, hermano, puedo decirlo que en ese tiempo nosotros nos gusta escudriñar la historia sagrada. Hubieron grupos de iglesias que estuvieron censadas por el gobierno romano. Y cuando fue la persecución, nada costaba decirle, vayan a traer a fulano porque ese es dirigente de la iglesia tal. Y allá dice que llegaban, le quitaban su Biblia, lo maltrataban, lo encarcelaban y por fin era muerto allá en la hoguera, hermano, allá en los coliseos romanos. Y habían pequeñas iglesias, digo pequeñas, ¿verdad? Pero sí fieles defensoras de la enseñanza, guardadoras de los mandamientos. Esas no estaban censadas por el gobierno romano, estaban así sin personería jurídica, tal como lo estamos nosotros. Si hubiera una persecución en este tiempo, ni rastro quedaría de nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude y gracias a Dios estamos en libertad de credo, ¿verdad, hermano? Por eso hablamos con esta libertad. A ellos se les quitó el sábado, se los obligaba a trabajar en sábado. ¿Y sabe qué hicieron con estas iglesias, hermano? Les quitaron sus propiedades y las desterraron por no obedecer a estas creencias que eran de índole dogmáticas. Entre ellos estaban los arrianos, estaban los valdenses, estaban los albigenses, grupo de cristianos, hermanos, fieles guardadores de la enseñanza. Estos valdenses dicen que vivían en la ciudad de Roma, pero luego los desterraron y se fueron a las montañas a vivir en cuevas, en catacumbas. Fíjese, hermano, por sostener los principios de fe, hermanos. ¿Verdad que les ha costado a los cristianos primeros? Y miren, nosotros a veces con tanta pereza, a veces no queremos leer las escrituras. Y ellos murieron, hermanos, ofrendaron sus vidas por legarnos la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de los filipenses, los colosenses, y todos ellos sufrieron, hermanos. Sufrieron mucho la persecución, dieron sus vidas.
La ofrendaron, pero sostuvieron hasta el final la carrera. Por eso sus nombres están escritos en el libro de la vida. Allí están escritos sus nombres. Huyeron a las montañas. Por eso le llamaron valdenses, porque se fueron del valle. Y se internaron en lo más espeso de la montaña. Allí hacían sus ayunos, sus oraciones. Allí guardaban el sábado del Señor. Pero nunca cedieron ante las peticiones de aquellos líderes religiosos, de aquella iglesia pagana, hermanos. Dios quiera que nosotros también tengamos esa misma convicción. Porque nosotros a veces somos tan frágiles, hermano. Cedemos fácilmente por complacer a algo o a alguien. Podemos compartir una idolatría, fácil nos doblegamos, pero que no debe de ser así. Hermanos, estos hombres del ayer, valientes, como decíamos, Wycliffe, Calvino y Martín Lutero, que salió al final, ¿verdad, hermano? Que encaró todos aquellos desórdenes que hacía esa iglesia pagana, porque todo estaba bajo control. Si alguien quería, hermanos, cursar un estudio superior, ser un ingeniero, ser un arquitecto, un buen médico, tenía que pasar por la academia católica, hermano. Y si no tenía la vocación de ser un sacerdote, no podía hacer esos estudios superiores. Hasta en eso estaba, hermano, metida la iglesia, que le llaman hoy en día católica, los cuales le llaman la Santa Madre, le dicen. Así le llaman ellos. Pero la Biblia no le dice así. Ella le dice que es la madre de qué, hermano. Ahí está, hermano, ¿verdad? Eso es, hermano. Y nosotros juzgamos de allí, porque es fácil comparecer allí con esas doctrinas, con esas, hermano, esos festivales que arman, parecen alegres, pero son inventados por el hombre religioso, hermanos. Mira, hermano, la libertad religiosa que ya, hermano, pudo valerse fue hasta en el siglo XVIII. Fue la cosa más hermosa y divina, la luz de la verdad. Y nosotros hemos sido llamados para andar como, hermanos, en la verdad. El profeta Daniel dijo en uno de sus comentarios, en sus temas, en el llamado a los judíos, y los entendidos, dijo, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes fueron esos, hermanos? Fueron los que se pararon valientemente sosteniendo la verdad. Hablaron de los mandamientos, hablaron del sábado, se opusieron a la enseñanza de la Trinidad del 25 de diciembre, del 31 de diciembre. Pero había que tener valentía para hacerlo, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Así que, hermano, podíamos seguir analizando estos enfoques bíblicos y históricos, porque es importante, hermano, saber cómo nosotros es que somos iglesia de Dios. La iglesia de Dios del primer tiempo no se dejó dominar, y la iglesia de Dios del presente tampoco, ¿verdad, hermanos? No nos vamos a mover fácilmente, como decía el apóstol, arraigados, decía, y cimentados con la fe que es en Cristo Jesús. Efesios 2:20, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Sí, hermanos, dejo un tiempo para los relatos que pueden haber de parte de nuestros hermanos. Alguna intervención que ustedes tengan, es una escuela en la cual podemos participar. Aquí, hermano. Sí, hermano. Paz, hermanos y hermanas. Una escuelita muy hermosa, dice el título, ¿existe la Trinidad en la Biblia? La respuesta es rotundamente no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque según los textos narrados en la escuelita, los cuales están sustentados en las Santas Escrituras, solamente nos hablan de Dios el Padre, como ese ser que siempre ha existido por los siglos de los siglos,
Y nos habla también de quién más, del Hijo, que es un ser diferente y que ya nuestro hermano lo ha descrito claramente en los versículos que se han narrado. El Espíritu Santo también en el comentario, en la última, en la parte penúltima, por ahí viene hablando de que el Espíritu Santo no es una persona como lo creen las demás denominaciones religiosas, empezando desde el catolicismo. Ellos creen que Dios es uno solo en tres divinas personas. Así reza el credo, ¿verdad? Sí, ajá, así reza el credo católico, tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Y entonces no existe en la Biblia la doctrina de la Trinidad. Entonces viene la interrogante, y entonces ¿de dónde es que surge la doctrina de la Trinidad? Si no tiene base en las Escrituras, entonces ¿de dónde proviene la doctrina de la Trinidad? Y por qué es que algunas congregaciones asienten de que sí existe la Trinidad. Algunos lo hacen, hermanos, ignorantemente, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa forma, ignorando, hermanos, digamos, el fondo que se le ha dado a algunos versículos de la palabra de Dios, como por ejemplo Mateo capítulo 28, versículo 19, y Primera de Juan capítulo 5 y versículo 7. Son los únicos dos versículos que aparentemente apoyan a la doctrina de la Trinidad. Aunque hay otros textos también, ¿verdad? Como por ejemplo, dicen, el Espíritu Santo es una persona. ¿Y por qué es una persona? Porque Efesios 4, versículo número 30 dice de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Y si no, y si no es una persona, ¿cómo es que lo podemos entristecer? ¿Verdad? Porque ahí dice el verso 30 de Efesios, ¿verdad? Y no contristéis, dice, ¿a quién? Al Espíritu Santo. También en Hechos, capítulo número 8, nos narra de cuando Felipe iba hacia Samaria, ¿recuerdan ustedes? Y el Espíritu le dijo, ¿a quién? A Felipe, acércate. Oiga, es una persona porque tiene boca, dice, porque dice ahí que le dijo, ¿a quién? Le dijo a Felipe, acércate. También en Hechos capítulo número 13 hacen referencia de cuando los ancianos de la iglesia ministraban. El Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, ¿para qué? Para esta obra que yo les he encargado. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque tiene boca. Entonces, hermano, estos textos tienen su explicación y nosotros sabemos perfectamente. Miren, una base bien clara es la que usted encuentra en Lucas, capítulo 24 y el verso número 39. Si gustan me lo proyectan, por favor, hermanos jóvenes. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Está diciendo esas palabras, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y ved que el Espíritu, ¿qué dice? Oiga, ¿qué pasa con el Espíritu? El Espíritu dice que ni tiene carne, ni tiene huesos. Entonces, ¿es persona o no es persona el Espíritu? Porque aquí dice, el Espíritu ni tiene carne, ni tiene huesos. Pero tiene boca porque habló. Y se entristece, o sea que tiene emociones como nosotros. Es que no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos habla, ¿verdad? ¿A través de quién, hermano? A través de su palabra divina. Entonces esas son algunas explicaciones, hermanos, que le podemos dar a esos textos. Ahora, ¿de dónde se origina la doctrina de la Trinidad? Fíjese que todo tiene un origen en el paganismo. Por ahí van a proyectar los jóvenes. Fíjense que yo ando bien malo de la vista ahora, pero vamos a tratar de leer por ahí, miren. La Trinidad escandinava, ¿verdad? La Trinidad escandinava consistía en la creencia entre dioses. O sea, es una religión pagana, ¿verdad? ¿Cuáles eran los tres dioses? ¿Perdón? Odín, Freya y ¿qué más? Y Thor.
Luego está la otra que dice ahí la Trinidad griega. Ajá, ¿cuáles son? Dice ahí. La Trinidad asiria, ahí está Asur, Nabú y Marduk, ¿verdad? 3 dioses de las religiones paganas. Y el romanismo, hermano, el romanismo de donde se desprende lo que ya decía mi hermano, según Apocalipsis capítulo 17, la madre de qué dice, de las rameras. El romanismo también tenía la creencia en 3 principales dioses de la gran multitud de dioses que tenían. Porque saben ustedes que el romanismo no solamente tiene 3 dioses, el romanismo tiene muchos dioses, ¿verdad? Inclusive, y Dios es todo aquello a lo cual se adora. De manera que María es una diosa para ellos, ¿no es cierto? Claro, Pedro es un dios también porque también lo adoran. San Antonio es un dios porque también lo adoran. Entonces, pero ellos tienen allí a 3 dioses. El romanismo dice que uno de sus dioses era Júpiter, Minerva y Apolo, ¿verdad? Mire, el romanismo que adoptó mucho de la cultura griega. Entonces, la Trinidad no existe en la Biblia, pero sí tiene su raíz, ¿a dónde? En el paganismo, solamente, hermano. Gracias, hermano. Buen aporte que ha hecho nuestro hermano pastor. ¿Verdad? Es la creencia, el dogma, ¿verdad?, que hemos oído. Y usted sabía que en los concilios, cuando se discutieron aquellos dogmas religiosos, aquellos jerarcas católicos, delante de todo aquel público decían, si yo decían, creo en el Dios Padre, creo en el Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y mire, desde ahí nació el credo, ¿verdad? Ese credo que los católicos rezan, ¿verdad? De allí nació, dándose golpe en el pecho, que el hombre que estaba delante de toda aquella multitud, esa era la defensa que decía, ¿verdad? Sí, hermano. Tiene tiempo, hermano Francisco. Fíjense, hermanos, que yo traía 3 estudios. Veamos uno, hermano, que sea. Pero ya me quitaron uno, el primero. Él dice así, Trinidad significa triada. Dice, una triada es formada por 3 divinidades fundamentales. En algunas religiones, las más comunes, dice, son la capitolina, que es la que mencionaba el hermano, compuesta por Júpiter, Minerva y Apolo. Hoy voy con la segunda. La segunda es una triada egipcia, ¿verdad?, compuesta por Osiris, Isis y Horus, ¿verdad? No voy a entrar en detalles de estos dioses. Esta es una triada. La triada se conoce como la triada egipcia: Osiris, Isis y Horus. La tercera es la triada india, conocida como Trimurti, compuesta por 3 dioses, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Estos son 3 dioses. Aquí me voy a entretener un poquito, porque dice, Brahma significa el creador, Vishnu significa el preservador y Shiva el destructor. Fijémonos bien cómo está esto. Uno dice que es creador, el otro dice que es preservador y el otro es creador, destructor. Ahora, aquí se encierran dice que en estas facultades, dice, estos representan, dice, las 3 fases de la naturaleza humana, que significa nacer, crecer y morir, ¿verdad? Por eso dice que está el creador, el preservador y el destructor. Si alguno tiene alguna duda, pues después de la escuela podemos analizar más a fondo lo que es este pequeño estudio que yo pude sacar, hermano. Por eso que aquí vemos que Trinidad significa 3 poderes, 3 iguales, y lo que mencionaba, la cita que daba mi hermano,
Yo la traí aquí de Lucas 24:39, donde dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Y la Trinidad sacada por los romanos dicen que cuando el Señor fue bautizado y desciende el espíritu como paloma, lo están materializando o corporizando, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias, hermano Francisco. Por ahí nuestro hermano Daniel pedía la palabra. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, solo aportar un granito, no sé si ayudará o no, porque si ustedes revisan las Biblias, todas mencionan lo mismo, ¿verdad? Lo que es Mateo 28:19. Todas dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos han enseñado que el texto no está en los manuscritos, ¿verdad?, originales. Si usted es curioso y busca en todas las Biblias, que las versiones que tenga, prácticamente todas dicen lo mismo, ¿verdad? O todas. Solo hay una que no dice lo mismo, ¿verdad? Solo hay una. Ahora, esa Biblia para algunos, y yo pienso que para los que les conviene, dicen esa Biblia no es confiable, ¿verdad? Porque es mesiánica. Es la Kadosh israelita mesiánica. Esa versión, el mismo versículo, dice el 19, por lo tanto vayan a ser talmidín, que es discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Ahí termina el versículo, ¿verdad? Es todo lo que dice el versículo, ¿verdad? No menciona, ¿verdad? Esa versión israelita no menciona este versículo, al igual que Primera de Juan, el de las 3 somos, ¿verdad? También, ¿verdad? Lo cambia, entonces no sé si para bien o para mal, pero esta versión yo encontré que es la única que no menciona el texto, al igual que todas las otras versiones. Nada más. Paso, Gracias, hermanos. hermano. Bien, hermanos, pues nuestros hermanos han aclarado la última parte que corresponde a la del Espíritu. Pues es allí donde volvemos siempre a las raíces, ¿verdad, hermanos? En los tiempos de confusión donde aquellos jerarcas religiosos trataron de manipular la enseñanza de la iglesia, pero con el Antiguo Testamento no fue así, ¿verdad? Porque esos fueron israelitas, fueron 70 varones judíos que escribieron, hermano, el canón sagrado, que es el Antiguo Testamento. Más en el Nuevo, hermanos, ¿verdad? Se sabe que allí en Roma, que fue sede bastante de la iglesia del primer siglo, después de perseguirlos les quitaron los manuscritos y allí quedaron. Hoy en día algunos documentos de esos cristianos están en el Vaticano, pero no los entienden aunque los tengan. Ellos saben que son reliquias valiosas, hermanos, y no permite que cualquiera llegue y las tome, ¿verdad? También resguardadas, pero no las entiende, porque si las entendieran, las pusieran en práctica, ya hubieran dejado la idolatría, ¿verdad, hermano? Y de ahí viene todo el sectarismo religioso del domingo, que de allí toma la enseñanza de la Trinidad. Y la sienten bonita ellos, hermanos, porque así dicen que es lindo, que es acá, que es allá. Hemos dialogado con muchos, pero la realidad, hermano, ellos no saben dónde está tomado eso. Más nosotros siempre vamos a ser fieles defensores de la verdad. Carísimos hermanos, pues vamos a dejarnos hasta acá el comentario de la palabra del Señor. Me voy a remitir nada más a leer lo que es el comentario de esta bonita escuela, que nos dice de la siguiente manera: la doctrina de la Trinidad es una enseñanza que ha sido aceptada por la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias protestantes en el mundo. Se fundamenta en el hecho de que la deidad está conformada por 3 personas divinas, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen un solo Dios. Los trinitarios no aceptan que las 3 personas sean una sola o que las 3 personas sean 3 dioses. Creen en 3 personas que constituyen un Dios. Cada persona es igual, eternal y poderosa. Sin embargo, esta es una doctrina errónea que no tiene asidero en las Sagradas Escrituras, originada en el paganismo.
errónea que no tiene asidero en las Sagradas Escrituras, originada en el paganismo, apoyada por los emperadores romanos y la Iglesia romana, así como los reformadores, que nos enseña Dios en su palabra. Dios es la deidad suprema del universo, es un solo ser y existe por sí mismo en la eternidad. Deuteronomio 6:4, Génesis 21:33, es el Espíritu infinito y perfecto, en quien toda la creación tiene su origen. Hechos 17:24, Él sostiene y sustenta los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Jeremías 31:35, Hechos 17:25, Él es el Todopoderoso. Lucas 1:37, está en todo lugar. Salmo 139, 7, 8. Y no hay nada que podamos esconder de su presencia, ya que Él es omnisciente, es decir, que todo lo conoce y todo lo sabe, aún desde antes que nosotros pronunciemos la palabra. Salmo 139, versículo 1 al 4. Nuestro Padre Celestial tiene un Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Antes de venir a la tierra y tomar forma humana, ya existía, Juan 8:58, y fue creado por Dios a su imagen y en la eternidad. Hebreos 1:4, Hebreos 1:4 al 5, Colosenses 1:15. Desde el principio ha compartido en la plenitud la gloria con el Padre, Juan 17:5. En la creación del universo, Él estuvo presente y fue el medio principal para traer a la existencia todas las cosas. Génesis 1:26, Colosenses 1:16. Asimismo es nuestro Salvador, ya que dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Tito 2:14. El mismo Señor Jesús conoció que su Padre era mayor que Él. Juan 14:28. Y Él ejecutaba su voluntad. Juan 6:38. Con respecto al Espíritu Santo, las Escrituras nos enseñan que es el Consolador que Jesucristo prometió enviar para que tomase su lugar en corazón de los redimidos. Juan 14:15 al 17. No es una persona, sino el poder vivificador que emana de Dios, de Cristo, a través del cual el Padre y el Hijo se manifiestan en el hombre. Romanos 8, 9, 11. Sabemos que a través del Espíritu Santo Dios revela la verdad de las Sagradas Escrituras a los hombres y les da poder para testificar de Cristo. Juan 14:26. Hechos 5:32. Conociendo que nuestro Dios es el Padre, Él es el Ser Supremo, su amado Hijo, como primogénito de la creación, está sujeto a Él, y que el Espíritu Santo es el poder vivificador que emana del Padre y del Hijo. ¿Cómo debemos entender las siguientes citas? Cita bíblica. Primera de Juan 5:7. Este es un versículo añadido. No se encuentra en los manuscritos originales. Esto es lo que hicieron los jerarcas religiosos en en el tercer y cuarto siglo. Mateo 3, 16, 17. Al Padre nadie lo ha oído jamás. Por ello quien habló fue un ángel. La comparación de la paloma está referida al descenso del Espíritu de Dios, no a su forma. Primera de Corintios 13:13. Allí dice la comunión del Espíritu, no la comunión con el Espíritu. Habla de la virtud, no de una persona. Mateo 28:19. La palabra nombre no es persona, designa autoridad. Versículo 18. Algunas Biblias católicas mencionan que el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús y que fue posteriormente se introdujo la doctrina trinitaria. Isaías 48:16. Dios habla a través de sus enviados, los ángeles. Vea Éxodo 13, 1 al 2. También habla de su espíritu, su poder y su manifestación, no a otra persona. ¿Verdad, hermano? ¿Cómo podría estar una persona dentro de nuestro ser? Eso no es así, ¿verdad? No tiene lógica. Finalmente, ¿dónde se originó la doctrina de la Trinidad?
En el siglo III de Cristo ya existía una controversia con relación con la divinidad de Jesús y se comenzaron a sentar las bases de la Trinidad en el Concilio de Nicea en el año 325 por dogmas y no por convencimiento bíblico. A través del credo niceo se reafirma dicho postulado en el Concilio de Constantinopla, esto es en Turquía, en el año 381, condenando a todo el que creía distinto a su postulado dogmático, haciendo ajustes y condenas posteriores en los siguientes concilios católicos. Como decíamos anteriormente, no fue solo en Nicea, fueron en muchos lugares donde sostuvieron esos concilios aquellos líderes religiosos, ¿verdad? Carísimos hermanos, pues creo que hemos tratado de ser amplios en estos conceptos, pero que la iglesia queda consciente, ¿verdad? Que solo tenemos un Dios, el Padre y su Hijo, y el Espíritu de Dios que es dado a los que obedecen, dice, ¿verdad? Aquella fuerza sobrenatural que nos ayuda para sobreponernos así al mal, ¿verdad? Para franquear las barreras de indiferencia y del pecado, solamente el poder de ¿qué, hermanos? El poder de Dios. Nos vamos a poner de pie, carísimos hermanos, y vamos a leer la conclusión. Dice así, la conclusión: la doctrina de la Trinidad fue introducida por hombres y no tiene asidero bíblico. En el mensaje de las 7 iglesias se advierte lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 13:11. Carísimos hermanos, que Dios bendiga su palabra, ¿verdad, hermanos? Que Dios añada bendición a su palabra y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea quien gobierne vuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.